Hace unos días predicaba un mensaje a mi congregación en relación con nuestra evaluación final o nuestra evaluación del año, de cómo ya hemos ido avanzando en nuestra vida cristiana. Y les hacía unas cuantas preguntas que en los siguientes días voy a compartir contigo de forma un poquito más resumida de lo que compartí con ellos en ese mensaje, pero creo que son algunos parámetros que podemos usar para evaluarnos, ya que estamos con esta temática de hagamos cuentas. El profeta Isaías le decía a su pueblo: vengan y estemos a cuentas. Vengan, dice el Señor, vengan rápido y estemos a cuentas. Y hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Y venir ante Dios y decirle: Señor, bueno, estas son mis diferentes situaciones y sí creo que tú y yo necesitamos hacer una evaluación, hacer algunas cuantas cuentas. Porque eso me va a ayudar, definitivamente que la evaluación nos ayuda a reencaminarnos, a reenfocarnos. Porque cuando no evaluamos, pues definitivamente que no sabemos hasta dónde me he desviado del camino o hasta dónde voy pues en la mejor ruta. Y por eso es tan importante la evaluación. Seguramente recuerdas tus años de la escuela, cuando te tocaba el examen, ¿no? Nos tocaban los exámenes y algunos maestros nos hacían sudar pues la gota gorda, ¿no? Estudiando y repasando, haciendo trabajos y demás con tal de evaluar nuestros avances. Y creo que también la vida espiritual necesitamos hacer unas cuantas evaluaciones. Así es que déjame plantearte la primera pregunta. Pero antes de plantearla, yo creo que es importante que mejor encontremos el planteamiento en la palabra de Dios. Dice así el texto de Filipenses capítulo 2, que lo hemos visto una y otra vez. Te lo sabes de memoria, yo creo, pero déjame compartirlo contigo. Dice así: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y leí varios versículos porque es algo lindo leer la palabra de Dios. Mira, a veces con todas las carreras que tenemos en nuestro cotidiano ajetreo, pues no nos damos tiempo de leer la Biblia, leerla y con detenimiento, con reflexión, con meditación, con conciencia. A veces la tenemos solamente archivada, ya es una más de nuestras aplicaciones en el celular, o pues en el mejor de los casos la tenemos guardada allí en un librero. Pero creo que es muy importante que tú y yo sigamos leyendo la palabra de Dios. Pero déjame ahora sí plantearte la pregunta. Dice el texto, el versículo 5, tengan unos con otros la manera propia de pensar de quien está unido a Cristo Jesús. Así que no recuerdo si fue el Dr. Rick Warren que hacía la pregunta o hacía el planteamiento: ¿me parezco más a Cristo Jesús en mis pensamientos, en mis motivaciones, en mis acciones, en mis actitudes? El texto dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús.
Y luego describe cómo piensa una persona que está unido a Cristo Jesús. Y dice que Jesús, aunque sí existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de un siervo. Es decir, Jesús no se aferraba a su posición como Dios y veía a todos de hombros para abajo. No, tan solo basta con abrir el Nuevo Testamento, las páginas de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y darnos cuenta de cómo eran las actitudes de Jesús. Un siervo en su máxima expresión, un ser compasivo, un ser misericordioso, un ser tierno, también un ser muy directo, muy verdadero, muy enfocado en hacer lo que Dios le había encargado. Así que sí creo que esta es una de las grandes preguntas que necesitamos hacernos al casi estar cerrando este año. ¿Me parezco un poco más a mi Señor Jesús? ¿Estoy teniendo las mismas actitudes que Él? ¿Tengo en mi mente, tengo esos pensamientos que son propios de quien está unido a Cristo Jesús? O si hiciera una retrospectiva de cuando empezó el año 2022 hasta ahora, pudiera llegar a la conclusión de que nada ha cambiado en mi mente. Sigo teniendo los mismos pensamientos derrotistas, perversos, morbosos quizá, enfermos, negativos, o sí he dado unos cuantos pasos en que mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones y también mis motivaciones sean más parecidas a las de Cristo Jesús. Porque hemos platicado de que a veces podemos tener ciertas acciones que a la vista de todos parecen muy buenas, pero la motivación es perversa. Sí, cuidado con eso. Hemos platicado de los fariseos y los escribas, los doctores o los pensadores de la antigüedad en el tiempo de Jesús, esta gente intelectual, esta gente que se dedicaba a estudiar la Torá, tenían acciones que parecían muy buenas. Se paraban en las esquinas, alzaban las manos, hacían sus oraciones a Dios y todos alrededor los miraban y les aplaudían y decían, wow, esa persona sí que es muy piadosa. Pero eso es lo que buscaban, el reconocimiento de las personas, de los hombres. Entonces las acciones eran muy buenas, pero las motivaciones muy perversas. Así que quiero dejar contigo esa grande pregunta. En mi diario vivir, ¿me estoy pareciendo más a mi Señor Jesús? En todos los sentidos, insisto, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis actitudes, en mis motivaciones. Por eso el texto dice así: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Y si llego a la conclusión de que no, si soy suficientemente honesto y llego a la conclusión de que no he avanzado casi nada, pues creo que es un buen momento, antes de que se acabe el año, antes de que se acabe 2022, para presentarme con el Señor y hacer cuentas y decirle: Señor, sí necesito que transformes más mis pensamientos para que se parezcan cada día más a los tuyos, que transformes mis acciones, mis actitudes y sobre todo, mis motivaciones, para que sean más como las tuyas, como las de Cristo Jesús.
Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Y también te he dicho, por favor, compártelo. Si crees que puede ser de bendición para otras personas, compártelo a otros. Dios te bendiga.